ver, ahora sí me faltaba el ruido ese, que no sé por qué tardaba tanto. Bueno, como les dije, eh, creo que más allá de la ejecución, ahí, Fernando, y haciéndome eco de tu pregunta, digamos, algunas partes planteabas cómo diseño una póliza a partir de distintas situaciones que podemos enfrentar eh, eh, en nuestra actividad profesional. Nosotros nos vamos a encontrar con nuevas obras, obras que empiezan desde cero, ¿sí? Obras que son completamente nuevas y se realizan en un sitio específico. Por ejemplo, la construcción de una casa que se hace en un terreno específico, en una locación específica, con una condición probablemente acotada en términos de lo que es donde se desarrolla la actividad. También existen otras obras que tienen una extensión mucho mayor a la construcción de una planta industrial o a la construcción de una vivienda, como por ejemplo la construcción de rutas, donde son construcciones que tienen muchos kilómetros de extensión y que efectivamente el control y custodia de los materiales es muy diferente versus una obra que se construye en un mismo sitio. Nos vamos a enfrentar también con ampliaciones que son contiguas a obras existentes o ampliaciones que son dentro de un predio, ¿sí? Y que puede haber cierta distancia con otras actividades. Ampliaciones o nuevas construcciones que se dan en sitios donde ya existe una actividad desarrollada por terceros, por ejemplo, la construcción de una como mencionaba Fernando, la construcción o ampliación de un centro comercial en un sitio donde ya existen terceros, o construcción de una planta industrial dentro de un parque industrial donde ya existen otras industrias y puede interferir o afectar a la actividad de otros. Incluso otras obras de infraestructuras que afectan geológicamente la condición del terreno, ¿no? Por ejemplo, la construcción de una represa, que modifica la condición natural del terreno o altera la condición natural para construir una, una presa de agua y eventualmente una sala de máquinas para la generación de energía. Entonces, para todos los casos, lo que nosotros recomendamos a la hora de diseñar un programa de seguros es tratar de entender holísticamente los riesgos asociados a las distintas actividades, a los distintos proyectos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de abordar hoy. Para los que recién empiezan a conocer a LEA, LEA es una empresa que cumplimos el 50 años, 24, 50 años. Es una empresa que nació haciendo ingeniería de riesgos en 1974 y a lo largo de los años fue desarrollando otras habilidades por necesidad o, perdón, supervivencia, o alguna de las dos, ¿no? Pero sobre todo para incorporar know-how a nuestro expertise, que es la ingeniería de riesgo. En 1980 abrimos nuestra línea de negocio de evaluaciones de activos. En la década del 90, nuestra área de ingeniería que se aboca a diseño de sistemas de protección contra incendio, a diseños de sistemas de seguridad en plantas de proceso y asesoramiento a administradores de riesgo en términos de lo que es la administración de riesgos en forma integral. Y a fines de los 90, con un joint venture con Advanta, eh, que es una empresa que hace liquidación de siniestros con sede en Londres, nos asociamos para hacer liquidación de siniestros. Y ahí Tomás Furcade, nuestro socio, es el director de Conosur, digamos, de todas las operaciones de Advanta, ¿no? Que Advanta es una empresa, a ver, aquí está, que tiene oficinas en todas partes del mundo. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tratamos de incorporar en, esta, en estos cursos es la experiencia acumulada tanto en nuestros servicios de ingeniería de preriesgo o suscripción, que trabajamos para el mercado de seguros y de reaseguros, así como también la experiencia de muchos administradores de riesgos que nos han compartido generosamente sus experiencias para poder también desarrollar en nuevos programas de seguro, ¿sí? Como también así los aprendizajes que obtuvimos en el día post, ¿no? Con la sangre de otro, como se dice, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos
que evaluar los riesgos asociados a una obra, eh, tenemos que tener una visión holística de las situaciones que nos pueden acontecer, ¿no? En esa situación holística vamos a identificar algunos riesgos que eventualmente podrán ser transferidos al mercado de seguros, otros que deberán ser retenidos en forma propia por los propios asegurados, y otros que por una decisión, aún pudiendo ser transferidos al mercado de seguros, por costo o por apetito de riesgo, ¿sí? No sean retenidos por el asegurado, ¿no? Entonces, ¿quién, no sé si alguno puede compartir, a ver, qué mirarían ustedes en el momento de una suscripción, digamos, cuáles son los riesgos donde ustedes se enfocarían para la evaluación de riesgos o para la suscripción de una póliza de estas características en la construcción de un nuevo, por ejemplo, un nuevo edificio, una nueva planta industrial? ¿Hay alguno que se anime? Si quieren escribiendo o quieren abrir el micrófono, pueden. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Yo lo primero que haría es mm, revisar el expertise de la empresa que lo va a llevar adelante. Perfecto. Por lo menos acá en Bien. Argentina sucede que muchos se lanzan a hacer obras bueno, o tomar trabajos como estos sin tener conocimiento en dimensiones, a lo mejor sí en la actividad de construcción, por poner un caso más frecuente. eh, eh, pero no en el tamaño a veces que demanda la obra en Ujú. su totalidad. Perfecto, David. Muchas gracias. Es súper importante entender la experiencia y la expertise que tiene la empresa que va a llevar adelante la construcción a los efectos de entender si primero tiene eh, una estructura sistémica para poder llevar adelante eso exitosamente, o si es posible, digamos, que pueda fracasar. Ejemplo, si a Juan Gómez, un unipersonal, para hacer un ejemplo bien burdo, ¿no? Le otorgan la construcción de una represa hidroeléctrica en el medio de, de la selva boliviana, probablemente tenga una mayor probabilidad de fracaso que si lo adquiere o lo lleva adelante una empresa como del tamaño de la envergadura que puede tener Odebrecht, ¿no? Es una empresa que está preparada, digamos, que ha tenido muchísima experiencia más allá de los acontecimientos que ha sufrido, digamos, tiene mucha experiencia en obras grandes de infraestructura. Pero también, no solo para ver si tiene la expertise, es importante conocer la experiencia de una empresa, no solo para ver si tiene la expertise, sino también para saber si es posible que pueda soportar el flujo de fondos que demanda eh, una obra de estas características. Las obras generalmente se van cancelando por avance de obra, entonces tienen no solo una necesidad de flujo de fondos por parte del comitente, sino también una necesidad de flujo de fondos por parte de la constructora, ¿no? eh, Sobre todo cuando se trabaja con el Estado, donde los certificados de avance de obra tienen una gran burocracia, es importante analizar el estado financiero de las empresas o de las uniones transitorias de empresas o las uniones accidentadas, depende del país donde se encuentren, a ver si efectivamente pueden soportar los plazos y el programa de ejecución de acuerdo a los planes de pago, ¿no? Entonces, efectivamente, David, digamos, analizar la empresa es un hito, digamos, a la hora de suscribir o diseñar el programa de seguros o tener una evaluación del riesgo de una obra, ¿no? ¿Alguno más? ¿Tiene algún comentario? Sí, Omar. ¿Qué tal? Bueno, riesgo de la naturaleza también, ¿no? Cualquier obra creo que está expuesta a distintos riesgos de la naturaleza dependiendo de dónde finalmente esté ubicada, ¿no? No Ok, sé, desde lluvia fuerte, ¿no? Tal vez inundación, terremoto, no sé, deslizamiento de perfecto. tierras, ¿no? Creo que eso también es importante, ¿no? La ubicación de la obra y en sí cuáles son estos riesgos de la naturaleza a los que estaría expuesto, ¿no? Perfecto, Omar. Excelente, excelente. Los riesgos de la naturaleza
son uno de los grandes demonios de estas obras, ¿no? Sobre todo ahora estamos en una época de niño, donde se esperen, es posible que en los próximos, en el 2024, existan grandes acontecimientos, ya están sucediendo grandes situaciones de inundaciones y lluvias, ¿sí? Entonces, es importante evaluar las condiciones de los almacenes temporarios de las partes que van a formar la obra, ya sea de máquinas, equipos, pero como así también de las estructuras, panelerías, etcétera, ¿no? Cuáles son las condiciones de almacenamiento, dónde van a ser dentro del predio, van a ser por fuera del predio, ¿no? Imagínense que todas estas estructuras, mientras se están construyendo, son más débiles que cuando están finalmente construidas. ¿Por qué? Porque de repente algunos edificios pueden tener cerramientos parciales y eso hace que grandes vientos puedan hacer o puedan estar expuestas a eventos de viento con una mayor exposición que cuando estén finalmente terminadas. Eh, También, digamos, hay ciertos momentos de obra donde la exposición a ciertos fenómenos es mayor que otras. Por ejemplo, en las excavaciones tienen más probabilidad mientras hasta antes se están haciendo perdón, haciendo apuntalamientos a que inundaciones, aun cuando sean muy severas, puedan generar deslaves o deslizamientos de tierra, ¿sí? Entonces, efectivamente, evaluar todas las condiciones climáticas de la zona, pero también así los estudios para estudios específicos para los cuales se han diseñado o se van a diseñar las instalaciones, también es importante evaluarlos, ¿eh? Bien. Bueno, ahí, para que vean, hay muchos aspectos. Acá nuestra intención es poder, digamos, compartirles a ustedes alguna especie de ayuda a memoria, digamos, para que todos podamos evaluar riesgos a los cuales puede estar expuesto la obra, ¿no? En algunos casos, la exposición de ciertos eventos de estas características puede ser mayor que en otras obras, ¿no? Cuando hablamos de incendio, no es lo mismo el riesgo de incendio de una instalación que sea totalmente combustible, como puede verse en las industrias alimenticias o farmacéuticas, donde existe mucho uso de panelería combustible, versus edificios industriales totalmente de hormigón, ¿no? O construcciones eh, de premoldeados de hormigón, ¿no? Em, También el incendio, en general, sobre todo en donde se hace encofrado, digamos, en aquellas obras que tienen o que conllevan adelante actividades de encofrado, donde suelen utilizarse mucha madera, ¿no? Se hacen todas las estructuras metálicas, se hace un encofrado o un cofre de madera, digamos, donde luego se hace la colada de hormigón. Entonces, de acuerdo a la etapa de obra, el riesgo de incendio puede ser mayor o menor, ¿no? Sobre todo en todas las partes donde se ejecuta el encofrado, el riesgo de incendio es mayor, fundamentalmente por la cantidad de madera que hay adentro de la obra. Afortunadamente, en esas etapas donde el riesgo es mayor eh, de incendio, porque se están haciendo actividades de corte, soldadura, corte de hierros, trabajos de soldadura, etcétera, para todo lo que forma el armado de las estructuras, afortunadamente en esos momentos en general, la cantidad de materiales expuestos o la cantidad de activos expuestos de la obra es menor, ¿no? Porque son obras que recién están iniciando y que probablemente no tengan equipamiento, salvo que exista alguna construcción adyacente por parte de la obra, ¿no? Riesgos de impactos y colapsos, hay mucho movimiento de cargas, movimientos de grúas, estructuras que están siendo efectivamente acondicionadas y que el riesgo de colapso es mayor. Entonces, durante las obras, sobre todo si hay movimientos de cargas muy pesadas, como puede ser en el montaje de una central, de una turbina térmica, o como puede ser en el uso de grúas en edificios de grandes alturas, o en edificios que tengan estructuras metálicas pesadas y que tengan efectivamente que utilizarse grúas. Los riesgos de colapso fundamentalmente están asociados a todo lo que es el movimiento de carga, ¿no? Eh, Riesgos expuestos a error de diseño, ¿no? El error de diseño, hay una diferencia que luego después lo vamos a ver dentro de las condiciones. Se habla de error de diseño y error de montaje, ¿no? La diferencia entre uno y otro la podemos
la podemos clarificar que el error de diseño es cuando uno puede evidenciarlo a través de un error de cálculo o a través de un error en los planos o en las memorias de cálculo, mientras que el error de montaje es cuando, aún estando correcto los planos y los cálculos, se han montado en forma deficiente, ¿no? En estas pólizas es importante verlo porque después vamos a ver más adelante cláusulas que algunas que excluyen el error de diseño y otras el error de montaje, ¿sí? O cláusulas que excluyen error de diseño y error de montaje. Esto no solo aplica para obras de construcción, sino para otras pólizas de riesgos de propiedad, como pueden ser las pólizas de todo riesgo operaciones, ¿no? Pero la diferencia entre error de diseño o montaje o materiales defectuosos, la forma de identificarlo conceptualmente es esa, ¿no? Pérdidas económicas por demora, ¿no? Si una obra se ve afectada por algún siniestro, por algún acontecimiento, algún evento en particular que pueda demorar la obra, eso también va a afectar el flujo de fondos del comitente, ¿no? Muchas veces los comitentes o a quien que encarga la obra eh, inicia la construcción o la inversión con el dinero justo. Si la obra conlleva contratiempos, ya sea por algún siniestro o por retrasos de obras, eso podría llegar a afectar también el flujo de dinero necesario para la construcción. Cuando existen demoras en los proyectos, los costos son más altos. Y esto se da mucho, sobre todo en obras lideradas por los estados. Las obras lideradas por los estados, las grandes obras de infraestructura, son muy pocas aquellas que terminan en término, ¿no? Entonces se empiezan a solicitar ampliaciones de cobertura, y normalmente esas ampliaciones de cobertura incluso terminan derivando en restricciones de algunas coberturas que se habían otorgado desde el origen, ¿no? Por ejemplo, periodo de mantenimiento, ¿no? Cuando la obra se extiende por mucho más tiempo, normalmente los reaseguradores no son muy proclives a seguir manteniendo coberturas de ALOP, que es la cobertura de pérdida de beneficio asociada a obras, o DSU, ¿sí? Ni los periodos de mantenimiento, ¿no? Riesgos financieros, como ya lo vimos, daños a terceros, ¿no? Aquí hay que evaluar el entorno, ¿sí? de la obra. No es lo mismo construir en el medio de Nueva York que construir en, en un complejo industrial o construir en el medio de un campo, ¿no? Entonces, la exposición a terceros, eh, no solo la exposición a terceros por las obras en sí, sino por la actividad que va a desarrollar también la empresa, ¿no? Si uno está haciendo alguna conexión a una línea de transmisión del sistema interconectado nacional eléctrico y por las obras que está haciendo genera una perturbación y en la mitad de una ciudad queda sin energía, bueno, los reclamos que va a recibir probablemente sean mucho más altos que una empresa que no tiene ese tipo de necesidades, ¿no? Daños al medio ambiente, ¿no? Normalmente durante los periodos de prueba, este, o cuando ya están todos los activos asociados, o cuando están todos los activos este, eh, ya operando, que son durante ese pequeño periodo de prueba, una vez que se finalizaron las obras, y son actividades complejas, puede haber eh, impactos o daños colaterales por accidentes y que pueden afectar el medio ambiente, o también en muchos casos por el impacto que puede generar una obra en el medio ambiente en sí, ¿no? Como les hablaba del tema de las represas, por eso muchas veces las represas hidroeléctricas son objetadas por gran parte de la sociedad ambientalista porque genera impactos en todo el entorno, ¿no? Daños maliciosos, ¿no? Sobre todo de acuerdo a los países, hay sindicatos más fuertes o menos, o también obras que tienen una gran exposición pública, ¿no? Yo recuerdo la construcción de unas empresas de producción de celulosa en Uruguay, que generó mucha controversia entre Argentina y Uruguay por la posible contaminación del Río de la Plata, ¿sí? Eh, y que esa obra, digamos, tenía una exposición a hechos maliciosos por la exposición mediática que alcanzó, digamos, mucho más grande que otras actividades. Y esto puede pasar en muchas obras, que la exposición a daños maliciosos sea mayor que otras.
avería de máquinas durante las pruebas, ¿no? Cuando uno, normalmente la mayor frecuencia de daños hay una frecuencia muy alta de daños sobre todo en equipos en los periodos de pruebas, que es cuando uno hace funcionar y evidencia a ver si efectivamente todo está correcto o no. Entonces ese periodo es muy, muy crítico, ¿sí? Y también por condiciones no previstas en el terreno, ¿no? Cuando uno construye, aun cuando haga estudios de suelos o cuando haga evaluaciones de las condiciones, va tomando muestras en distintos puntos, pero no tiene un mapa exacto, aún siguiendo las mejores prácticas recomendadas por la actividad, no necesariamente tiene un mapeo exacto de las condiciones del terreno y se van a enfrentar ante dificultades. Todas las obras se enfrentan a dificultades. Sí, David. Gustavo, daños Sí. maliciosos puede estar, digamos, en Argentina acá en momentos de crisis, por ejemplo, estuvo ocurriendo hace poco lo que es el saqueo y ese tipo de situaciones. ¿Se puede Sí, considerar como un daño malicioso también? sí, Porque sí. hoy acá en Argentina, cuando las cosas están un poquito calientes, no es algo no menor. Sí, en general el mundo está viviendo un momento de gran ebullición, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, lo vemos no solo en Argentina, lo hemos visto en el Sí, 2019 sí, en en París Chile, también, en hace poco. Bolivia, en Colombia, en Ecuador en el último tiempo con las elecciones, pero también hace 3 años atrás, en Brasil con las elecciones, los momentos de elecciones son un momento crítico, ¿sí? En París, como bien decías, en Estados Unidos con el Capitolio, digamos, el mundo está en un mundo, estamos viviendo un mundo más convulsionado. Incluso eh, lo que hay que analizar es eh, bajo el criterio en cual se encuentran esas condiciones. Puede ser huelgas, tumultos, sabotajes, actos de vandalismo o terrorismo. En la década del 90, Perú, que aquí hay representantes de Perú, no sé si ahora en la conferencia, pero en el curso también lo hay. En la década del 90, ellos sufrieron muchos actos de terrorismo que estaban encuadrados bajo actos de terrorismo. Lo que hay que hacer es mapearlos, son coberturas diferentes, ¿sí? Terrorismo y sabotaje o huelgas son coberturas diferentes. Los mercados, después de todos los acontecimientos, sobre todo después de la pandemia, en algunos países de Latinoamérica esas restricciones habían empezado antes, sobre todo 2019, Chile fue, desde el punto de vista de los seguros, fue catastrófico las pérdidas que tuvieron. Eh, eh, son coberturas muy restringidas, ¿no? Entonces, el hecho de solicitarlas, o aun cuando las tengas mapeadas, si quieras transferirlas al mercado de seguros, no siempre las dan con cobertura full, a veces se consiguen con muchas limitaciones y en algunos casos son difíciles de conseguir, ¿no? Depende de la situación y el contexto, y como decía antes, la exposición que puede tener la obra que está llevando adelante, ¿no? Digamos, si una obra con mucha controversia política o que está muy expuesta políticamente, no es lo mismo una obra de esas características que, por poner un ejemplo bien extremo, la construcción de una casa, ¿no? Que tiene una exposición totalmente distinta a hechos maliciosos, ¿no? Pero sí, digamos, es importante analizarlo, ¿no? Y esto es como para empezar a hacer un mapeo y a partir de esto uno empieza a trabajar en los diseños, ¿no? Como decía, fíjese, este es un incendio que en el momento donde yo decía toda la parte de encofrado, aquí había muchísima madera, ¿sí? Muchísima madera propia de todo lo que era la construcción, aun cuando no estaba totalmente finalizada, aun cuando no estaba totalmente finalizada la obra, no solo genera daños totales en la estructura, sin sistemas de protección adecuados contra incendio, muchas veces sin gente, sino también que genera enormes retrasos después en la finalización del proyecto, ¿no? Porque aquí hay que esperar la indemnización, la reconstrucción, el recupero o la quita de los escombros, ver qué quedó, ver si hay que demolerlo. A veces la demolición de estas obras puede ser mucho más costosas de la cantidad de activos que ahí estaban construidos, porque hay que retirarlos, en algunos casos hay que hacer un destino final, etcétera, ¿no? Bien, y hablábamos en algún momento eh, también de los riesgos de la naturaleza, ¿no? Sobre todo en obras de infraestructura, ¿no? Cuando uno hace una obra en un sitio, puede determinar
riesgo, se hacen estudios de inundación con periodos de recurrencia de 1000 o 10.000 años, depende del tipo de obra que tenga. Se puede evaluar en un sitio específicamente la condición o la exposición que tiene frente a terremotos. Hay zonas que por el tipo de suelo tienen una mayor, si es una zona expuesta a terremotos, pueden ser, hay suelos que son más expuestos, otros suelos que son menos expuestos, la existencia de ríos o no. Pero cuando uno trabaja en grandes obras de infraestructuras con grandes extensiones, es muy difícil evaluar exactamente las condiciones de terreno o poder controlar con eficiencia la exposición de los riesgos de la naturaleza, sobre todo en la construcción de rutas, donde uno está cambiando eh, la morfología del terreno, ¿no? Está haciendo un dique las rutas generalmente están elevadas y generan un dique de contención de aguas, y el agua va a buscar otras vías de evacuación, ¿no? Entonces es común no hacer los drenajes adecuados en un periodo donde todas las estadísticas en términos de inundaciones, lluvias, se están modificando cotidianamente por el cambio climático. Digamos, en obras que tienen grandes extensiones, los riesgos de la naturaleza son sumamente necesarios evaluar. Eh, Ahora, no solo también es eh, la extensión de los terrenos, sino el tipo de construcción, ¿no? Este es un silo para almacenamiento de granos, que cuando el silo aún no está terminado, el techo de los silos, fíjense que aquí no tiene techo, es un silo que se va construyendo por chapas y al final se le monta el techo, ¿no? Cuando el silo no está terminado, tiene una construcción muy débil, ¿no? Entonces, si el silo tiene un periodo de construcción de un mes y por falta de dinero, falta de flujo, falta de flujo de materiales, conflictos sindicales o lo que fuera, esa obra se demora 4 meses y el silo está a mitad de construir, el nivel de exposición cambió. Por eso también es importante no solo evaluar los riesgos iniciales, sino hacer un continuo monitoreo de las obras, y sobre todo en demoras, porque cambia el tiempo, la frecuencia de daños. Nosotros podemos hablar de la frecuencia de daños de una obra que corre en forma normal, es esta, porque el tiempo de exposición de obras sin, o semi-terminadas son 6 meses, 3 meses, 4 meses o lo que fuere, ¿no? Ahora, cuando esas obras se continúan en el tiempo, ¿sí? O se extienden en el tiempo, lo que tenemos que evaluar es cuál es el nivel, cómo esa condición me aumenta el nivel de riesgo de las obras de este tipo de obras, ¿no? Eh, el layout, ahí te dejo, Fernando, te doy lugar para que puedas hacer tu consulta, pero también el layout afecta, ¿sí? Afecta a la condición, porque por ejemplo, dos hilos puestos uno al lado de otro también generan lo que se llama como un venturi o la reducción del pase de aire, ¿sí? En este caso también acá había otro hilo. Entonces lo que hace es aumentar la velocidad. Si el viento viene en esta dirección, aumenta la velocidad del silo y la exposición de estos dos silos, aún en su etapa de construcción, es aún mayor que otro silo que está construido en forma solitaria en el medio del campo. Sí, Fernando. Con una pregunta. Si se Sí. tiene la obra durante 4 meses y a veces es muy común y en la pandemia nosotros tuvimos el caso de que se detuvo la pandemia por las restricciones de movilidad y todo, y se atrasó, y el cliente y el asegurado no nos notificaron y todo, y sucede esto, lo de decirlo, y ya ha terminado, está casi terminando la vigencia. El no aviso del atraso de obra puede ser motivo para el decline del siniestro, si no me equivoco. Así es. Hay un cronograma de obra hay una cláusula de cronograma de obra que suele solicitarse y tiene una restricción. Eso se puede hacer con un endoso, que lo van a ver en los módulos más adelante, pero que cualquier retraso de mayor a 4, habla de 4 semanas o un periodo específico que puede modificar, que podría modificarse, debe ser notificado al asegurador, ¿sí? Eso se puede cubrir con algún endoso específico. Van a ver, a diferencia de otras coberturas de todo riesgo,
que las coberturas de construcción y montaje, hay algunos endosos que son restrictivos y otros que amplían derechos, ¿no? Entonces, el diseño de una póliza desde el punto de vista de suscripción tiene que tener esos cuidados. En algunos casos son cargas para el asegurado, como por ejemplo notificar un retraso. Si uno no lo pone, tiene menor exposición. Ahora también, en la pandemia lo que se dio es que se sabían que todas las obras estaban paralizadas. Entonces, ustedes mismos, aún sin la notificación, ya podrían haber dado conocimiento de que la mayoría de las obras estaban paralizadas por las cuestiones de COVID y por las restricciones que habían en todos los países. Entonces ahí existe un, digamos, no existiría o en algunos casos se estableció que no existía obligación por parte de los asegurados en informar el retraso de la obra, ¿no? Yo creo que en todos estos casos siempre tenemos que. Es difícil lo que les voy a decir porque normalmente cuando llegamos los lunes a la oficina tenemos una cantidad de papeles hasta casi nuestra cabeza de que tenemos que archivar o sacar, digo, papeles o archivos o mails que tenemos que resolver, ¿no? Pero es importante en todo lo que es obras, sobre todo obras de gran magnitud o que tienen una exposición mayor, que podemos identificar aquellas obras que tienen exposición media, baja o alta frente a los fenómenos que nosotros estamos cubriendo, tener una continua comunicación con el comitente y con el broker de la cuenta, ¿no? Para saber estado, avance y monitorear que vaya cumpliendo. Lo que sí queremos exponer es que obras que están retrasadas tienen una mayor exposición que obras que corren en forma cotidiana. De nuevo, porque las obras sin terminar tienen una exposición mayor que una obra terminada a fenómenos de la naturaleza, fundamentalmente. ¿Sí? Bien. Como les decía, digamos, en algunos casos, ponemos un caso histórico que fue la construcción del Canal de Panamá, que es una obra que duró muchísimos años, donde había mucho desconocimiento sobre las condiciones de terreno. Hoy, afortunadamente, la tecnología nos permite tener más información sobre las condiciones de terreno, pero que también en obras, en lugares, digamos, o en sitios donde una empresa puede no tener experiencia, ¿sí? Eh, eh, nos enfrentamos también a situaciones que muchas veces son difíciles de predecir, ¿no? Esta es una obra que estuvo paralizada, los agarró la fiebre amarilla, desmoronamiento, tenían que construir, querían hacer un canal por una excavación tradicional en unas condiciones de roca diferentes, tenían grandes tipologías de suelo a lo largo de la construcción, lo que hizo más dificultoso, digamos, poder avanzar. Es una obra que estuvo paralizada 10 años y después la agarró Estados Unidos para finalizar la construcción del canal. Pero es una obra que demandó 30 años, ¿no? Entonces, los riesgos asociados en una obra que avanza, se paraliza, tiene problemas o enfrenta, es muy grande y aumenta el nivel de exposición de estas coberturas. Entonces, no solo al momento de solicitar una ampliación de contrato, una ampliación de cobertura, una ampliación de vigencia, sino a la hora de suscribir una ampliación de vigencia, tenemos que entender muy bien las causas por las cuales se está solicitando eso y efectivamente también dar información que es muy complicado que estas ampliaciones sean en forma recurrentes y prolongadas a lo largo de tiempo. He visto obras que han solicitado 4 o 5 veces ampliaciones de extensión de cobertura por un año. En una obra que demandaba 3 años, terminó haciéndose en 7, 8 o 9 años, ¿no? Entonces, eso obviamente que dificulta las pruebas, dificulta los periodos de mantenimiento, dificulta, normalmente cuando existen esas ampliaciones hay cambios de contratistas, hay cambios de personas, hay personas que han sido modificadas, sistemas que se han modificado en toda la gestión de la obra y eso obviamente diluye las responsabilidades a quien le corresponde una cosa u otra, ¿no? Bien. Acá ponemos algunos casos y los dejo como ejemplo por todos los contratiempos que tuvieron, más allá de los trenes, desmoronamientos,
fallas en los apuntalamientos, fiebre amarilla, falta de gente, desconocimiento de terrenos, etcétera. Distancia, imagínense una obra que hicieron los franceses a un océano de distancia, ¿no? Incluso cambio en la tecnología, ellos cambiaron, se cambió la forma de cómo se había diseñado originalmente el canal a cómo se terminó diseñando actualmente con el juego de válvulas para el llenado y el vaciado del canal, ¿no? Bien, en términos de lo que es la evaluación, seguimos con los riesgos de la naturaleza, el término terremoto también eh, es interesante ver o conocer, digamos, que todos aquellos eventos que están, sobre todo en la cordillera, en todas las obras grandes de infraestructura, en todos aquellos eventos perdón, en todas aquellas obras que están sobre la cordillera, sobre el cordón de toda la cordillera de los Andes, ¿sí? Eh, tienen una exposición mayor a a deslizamientos, ¿no? Y fundamentalmente tiene que ver con el movimiento de placas, ¿no? Acá, solo por poner ejemplo, no quiero volverme muy técnico, pero tiene que ver con las distintas placas que hay, con placas que se mueven en forma independiente, ¿no? Entonces, estos movimientos de placas que están continuamente moviéndose, eh, incluso hay algunas zonas que tienen acumulación de energía, que no han liberado energía por falta de movimientos sísmicos, etcétera. Por ejemplo, Perú tiene una gran acumulación de placas, perdón, de energía en las placas, específicamente en la zona de Lima, y se espera, o vienen prediciendo desde hace mucho tiempo algunos especialistas locales, el gran terremoto. Ojalá que nunca se dé, pero digamos, uno puede ver la acumulación de energía. ¿No? Eso hace también que, aun cuando no se libere en su totalidad, existan pequeños movimientos, digamos, que afecten a las obras en curso de construcción, ¿no? Porque, de nuevo, son construcciones que todavía no están totalmente consolidadas en su estructura final, ¿no? Eh, pero también cambia mucho de acuerdo a los códigos constructivos, ¿no? Acá citamos una serie de eventos. Esta semana, o hace unos días, pasó lo de Marruecos con una intensidad un poco menos de 6,8 grados en escala Richter, ¿sí? Que causó enormes destrozos, ¿sí? Bueno, acá nosotros hicimos un ranking nominamos algunos eventos, digamos, que se han dado en el último siglo, que son de importancia para el mundo, ¿no? Y nos basamos y tratamos de poner el ejemplo de tres: Haití, Chile y Perú, que sufrieron siniestros en la última década, un poquito más de la última década, ¿no? La magnitud del siniestro de Chile fue enorme, fue muy, muy superadora. Esto fue en febrero del 2010, ¿sí? Incluso después, poco después, estuvo el de Japón, que también tuvo una magnitud grande. Japón está acá, sí, en 2011, ¿sí? Pero acá lo que es interesante evaluar es cómo impactan los códigos constructivos a la hora a la hora de evaluar los daños, ¿no? Independientemente de la penetración del mercado de seguros en cada uno de estos países, ¿no? Obviamente en Chile la penetración del mercado de seguros es mucho más grande que la del resto de los países, y por eso se ven los montos indemnizados por el mercado de seguros. Pero fíjense cómo impacta en términos de muertes, ¿no? En Chile, con una magnitud mucho mayor que la de Haití y de Perú, digamos, la cantidad de muertes fue mucho menor a la de los otros dos países, ¿no? ¿Y por qué digo menor? Porque gran parte de las víctimas de Chile pues estuvo asociada al tsunami, ¿sí? Que es más atribuible a un error de comunicación que al evento en sí. ¿Bien? Entonces, los deslizamientos, esto es lo que le comentaba, ¿no? Que los deslizamientos de obras en la zona de los Andes hay una mayor exposición, ¿sí? Y que sobre todo también pueden estar no solo esos movimientos analizándolos en forma individual, sino también que cuando los analizamos en conjunto con las lluvias o fenómenos como pueden darse ahora, que estamos de nuevo entrando, como les dije al principio, estamos entrando en una época de grandes lluvias en todo el cono sur. Digamos, es esperable que existan más frecuencia de daños o deslizamientos de áreas que la época de la Niña, ¿no? Porque se asocian
las inundaciones con efectos de movimientos de tierra, ¿no? Bueno, aquí otros ejemplos de deslizamiento de tierra, ¿no? Que se dieron en Perú. Sobre todo, fíjense en toda la zona de cordillera, digamos, cuando uno construye en altura, el tema de apuntalamiento, tema de fijación de... Esto se da en todos los países que tienen construcciones sobre tierra, sobre la cordillera, pero también digamos, en algunas zonas que las lluvias también hacen lo suyo en términos de deslizamiento, ¿no? En zonas que tienen, en cerros, que tienen arcilla o que tienen mucha arenilla, donde el terreno es menos firme, digamos, las grandes lluvias también provocan este tipo de deslizamientos, ¿no? Eh, áreas con mayor vegetación, acá no es el caso, ¿no? Pero áreas con mucha vegetación contribuyen, por ejemplo, a evitar el deslizamiento de tierra, porque las raíces forman una red de contención de la tierra que lo hacen estar más segura. Ahora, no siempre eso es suficiente, ¿no? Porque como se ve en este caso, digamos, aún con eso, digamos, por el tipo de suelo no lograron contenerlo. Pero eso sí también se puede ver que las áreas con mucha vegetación contribuyen, digamos, también a mejorarlas a reducir un poco la probabilidad de deslizamiento de tierras, ¿no? Em, También lo que tenemos que analizar en algunos países, digamos, no solo la vigencia de los códigos constructivos, sino las exigencias de los códigos, ¿no? Hay grandes urbanizaciones que urbanizaciones que tienen muy baja penetración de los códigos, aun cuando existan, no son exigidos y se construyen en zonas, esto es en La Paz, en la ciudad de La Paz, que es, cuando uno va a la ciudad de La Paz, está construida casi sobre el alto del altiplano con un declive muy importante, y hay muchas zonas o muchos edificios que están construidos con pendientes significativas y bueno, los deslizamientos de tierras pueden llegar a evidenciar, primero a exponer estructuras, ¿sí? Estructuras que fueron concebidas, pero también quitarle estabilidad, porque esto le quita estabilidad, digamos, a toda la estructura, ¿no? Entonces, analizar el emplazamiento también es significativo. Fíjense acá, esto es un deslizamiento controlado porque ya empezaron a ver los movimientos. Fíjense, está toda la carretera bloqueada, ¿sí? Pero cuando se va, se lleva todo, ¿no? Cuando uno modifica las estructuras o las condiciones de drenaje, sobre todo en montañas, el agua sigue buscando por dónde salir y genera canales alternativos que probablemente esos canales alternativos con el tiempo o incluso durante la ejecución de la obra, las carreteras suelen ser contratos que duran mucho tiempo, la construcción de carreteras, pueden afectar ya sea a obras terminadas, ¿sí? Como a obras que están en construcción, ¿no? Bueno, huracanes, también, digamos, todo el Caribe, digamos, con la exposición que tienen este tipo de fenómenos, ¿no? Sabemos que la época de huracanes o la temporada de huracanes comienza o tiene mayor frecuencia durante los meses de agosto a noviembre, diciembre, ¿sí? Entonces, obras que tienen más de un periodo de exposición en huracanes no deben ser evaluadas versus otras obras que tienen un solo periodo o que se construyen fuera del periodo de huracanes o tormentas, ¿no? Entonces hay que entender incluso en el cronograma de obra en qué etapa estará la evolución de la obra a la hora que pueda estar expuesto a este tipo de fenómenos, ¿no? Cancún, o sea, toda la zona de Caribe, Centroamérica, sur de Norteamérica, ¿sí? Y bueno, el Caribe. Bien. La actividad volcánica, ¿sí? Que también acá tenemos un mapa del anillo del fuego, lo que se le llama el anillo del fuego, que cómo nos puede afectar con efectos de ceniza, algunas veces dañando equipos o dañando ciertas estructuras también, ¿no? Por ejemplo, todos equipos que si durante el periodo de prueba
en equipos que tienen grandes inyecciones de grandes tomas de aire, como pueden ser turbinas, se puedan ver afectadas por, por, por estas cenizas, podrían dañar los equipos y generar daños significativos, ¿no? Entonces hay que evaluar efectivamente qué es la exposición de volcanes y volcanes activos y cuáles fueron sus últimas actividades, ¿no? Lo que hablamos de la corriente del Niño y de la Niña, ¿no? Eh, por ejemplo, esta es una obra de un proyecto en Perú, donde, como decía, las obras de infraestructura tienen no solo gran extensión de bienes expuestos, sino también que tienen muchos campamentos. ¿A qué se los llama campamentos? No solo el campamento donde duermen los operarios, sino campamentos donde se almacenan materiales, ¿no? Eh, Incluso, por ejemplo, en la construcción de gasoductos, o poliductos o oleoductos, se trata de limitar el frente expuesto en construcción. Es decir, porque no quiero tener 200 kilómetros construyéndose en forma simultánea, ¿no? Entonces existen endosos y restricciones, los van a ver un poco más adelante, para que se construyan a cierta cantidad en cierta cantidad de metros, ¿no? A lo sumo me gustaría tener expuesto 3 kilómetros, 2 kilómetros, 1 kilómetro de construcción. Una construcción donde el caño está sobre el lugar donde se está excavando, donde hay equipos, donde hay personal, donde hay máquinas, ¿no? Porque imagínense si una zona o un área, digamos, se ve afectada por un terremoto, inundación o lo que fuere, y tengo muchos metros de construcción, eso me amplifica el evento, ¿no? Entonces, la forma en la cual se va a construir, las condiciones de los almacenes, son áreas que están preparadas o no están preparadas. Se han hecho rellenos específicamente, o se ha acondicionado un área en términos de elevación de material, consolidación de los terrenos, apuntalamiento de las laderas, etcétera, para el acopio de material. Son áreas que se han destinado casi en la forma en la cual estaban para el almacenamiento de mercadería. ¿Qué tipo de mercadería? ¿Cuál es el costo de la mercadería? ¿Cuál es la probabilidad o la posibilidad de riesgos de robos, etcétera, ¿no? Este, bien, acá tenemos otro ejemplo de lo que les decía, digamos, en términos de lo que son las inundaciones, ¿sí? De cómo eh, las estructuras que modifican, digamos, ¿no? Con el paso del tiempo el agua busca por dónde salir. Vamos a adelantar un poquito porque fíjense cómo ahí va socavando por debajo de las rutas, ¿no? El agua, y va generando un canal natural, no artificialmente. Por acá el hombre no decidió que pase el agua, sino el agua decidió por dónde quería pasar y fue construyendo un canal por debajo de la zona de apoyo de toda la carretera, ¿no? Sí, fíjense entonces todo, bueno, cómo va afectando de luego a toda la obra de infraestructura, ¿no? Como les decía también, cuando uno construye, sobre todo cuando sí tiene que hacer construcciones hacia abajo, esta es una obra de infraestructura en México, donde hubo colapsos de estructuras ya construidas por la existencia de cavernas o huecos durante la construcción no identificadas. ¿Qué quiere decir? Uno cuando hace la toma de muestras de suelo para ver las condiciones de terreno, si es terreno arcilloso, si es terreno rocoso, si existen cavernas, etcétera, hace un muestreo por zonas. Hay técnicas que hablan de cómo, las buenas prácticas, cómo deberían hacerse, ¿sí? Pero esas muestras tienen distancias y tienen espacios, digamos, que son puntos ciegos y que uno piensa que, habiendo tomado esta muestra en este punto, en 3, 4, 5, 6, 10, 15 metros se mantienen las mismas condiciones de terreno. Y no siempre sucede lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo, digamos, no es lo mismo tener una estructura consolidada, o si tiene una estructura
de rocas, digamos, con cierto movimiento, uno va generando apuntalamientos, ¿sí? Cuando las identifica va generando apuntalamientos para que efectivamente la obra no genere colapsos, versus zonas que no los identifica y que efectivamente terminan colapsando túneles o terminan generando deslaves o terminan generando caídas de equipos. Fíjense la dimensión de esta obra por el tamaño de estos equipos, ¿no? Entonces, las condiciones no previstas del terreno también son un gran desafío en ciertos tipos de obras, ¿no? Cuando se tratan, sobre todo cuando se trabaja en excavaciones de líneas de metro. Imagínense construir una línea de metro en un gran centro urbano que con suerte se puede tener información sobre lo que hay construido bajo la tierra. Si bien en esos casos se trabaja con una investigación de interferencias, se hacen estudios previos para determinar las interferencias que pueden haber, ya sea con otros sistemas, efectivamente son un gran desafío a la hora de la ejecución de esas obras, ¿no? Y que tienen que ser correctamente identificadas, ¿no? También, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. No sé, no me salió este cartel, pero no sé qué es. Bueno. También puede ser que, sí, este más que error de diseño, yo creo que puede ser un error de montaje o un error de diseño. Esta es una noticia del año, esto fue hace ahí está, 7 años atrás, sí, yo iba a decir 10 años, donde un puente en Chile se construyó al revés, ¿sí? Era un puente que elevadizo, que se elevaba en dos partes y fue montado al revés, ¿sí? Para mí esto fue un error de montaje, no un error de diseño, ¿sí? Pero fue muy, muy llamativa la noticia porque el puente fue montado al revés, pero todas las estructuras de soporte también fueron construidas al revés. Entonces, eso implicó que este puente esté muchos años sin efectivamente llevarse a cabo y que tomó mucho tiempo tomar la decisión de qué hacer, ¿no? Esto fue en la construcción de un tren en Toluca, digamos, el colapso del montaje de las vigas a donde iba a ir luego construido toda la carrera del tren, ¿sí? La exposición cuando se trabaja con cargas pesadas en altura, digamos, el riesgo de colapso y de daños a terceros, pues estas obras incluso se construyen en áreas donde existe vida, ¿no? Existe vida de terceros, vida pública, o donde también pueden verse afectados, digamos, ya sea por, por alguna actividad económica o efectivamente por daños severos, ¿no? O las grandes construcciones en edificios, ¿no? Donde en las alturas la velocidad de los vientos son más, son más complejas, todo lo que son grúas, tienen que haber adecuadas condiciones de, primero, capacitación del personal, restricciones para el manipuleo, están moviendo cargas con mucha altura y sobre todo también control de los tensores, ya sea del contrapeso, también como de los tensores que elevan las cargas, ¿no? Acá vemos también un, un caso de cuando se trabaja con grúas, la necesidad de señalizar también los cableados para evitar riesgos en todo lo que son aeronaves, ¿no? Y los impactos que se pueden tener sobre esas estructuras en distancia, ¿no? En grande distancia. ¿Sí? Imagínense esto en altura. Afortunadamente, esto fue haciendo un montaje de algo, pero y no en un edificio de altura, pero sí hay que tener estos cuidados. También esto es un caso de una avería durante las pruebas. Eh, Esto era una central térmica, una central, perdón, hidroeléctrica en Chile, que durante las pruebas hubo un cortocircuito en la zona de túneles
de cables de la central de los generadores que iban hacia los transformadores, y se produjo un incendio y afectó todo el mazo de cables de la central, con una demora en la reactivación del periodo de pruebas en 3 meses, ¿no? Esto es mucho dinero, ¿sí? No solo mucho dinero en la reposición de estos activos, sino también en el lucro que deja de percibir esta empresa por entrar en funcionamiento más tarde, ¿no? Y acá, en términos de lo que es responsabilidad civil, este es el edificio, el edificio más alto que tiene Chile, ¿sí? Que en la construcción de estos edificios cambió la morfología o la capacidad de drenaje de la zona. Por lo menos eso lo que salió, lo que sale informado, y eso provocó grandes inundaciones, digamos, en toda la zona del Año. Entonces esto también no solo hay que evaluar las obras, el impacto que puede tener en su construcción, sino posterior a su construcción en términos de los que son terceros, ¿no? Fíjense, esto eran las áreas subterráneas del edificio, ¿sí? Y estas son las áreas aledañas de edificios, ¿no? Miren cómo quedó, ¿sí? Bien, Qué entonces, difícil de finalmente, creer que digamos, alguien, como análisis, acá le dejamos una reseña de los puntos que debería tener, digamos, una primera evaluación, pero que fundamentalmente tiene que ver con esto, ¿no? Nuestro principal objetivo es transmitirles la importancia de evaluar no solo las condiciones iniciales de un proyecto, sino las condiciones en las cuales va evolucionando el proyecto, porque puede impactar de diferentes formas, digamos, en el diseño de la póliza e incluso en la ejecución, ¿no? Ya estamos casi en tiempo, así que quiero dejar estos 10 últimos minutos eventualmente para preguntas, consultas que nos quieran hacer de lo que hablamos, o específicamente de la cobertura, perdón, de lo que vieron hasta ahora, sabiendo que la próxima jornada vamos a estar hablando específicamente de contenidos de cobertura. Sí, Berardi. Está silenciada. Perdóname, está silenciada, no te escucho porque está silenciada. Ay, Ahí aparece. perdón. No, quería contarle porque acá David hizo una pregunta Ok, del perdón. tema de que estamos pasando por Argentina, el ¿Me tema escuchan? de daños. ¿Me escuchan? ¿Me escuchás? ¿Hola? ¿Sí? sí, Sí. Lo que decía David Ahí va, del ahora sí. tema de los daños que están ocurriendo por respecto a lo que estamos pasando en Argentina por los actos de Sí, vandalismo. Como el sí, gobierno no determinó que era un acto de sí, vandalismo ni terrorismo, no hubo una rebelión, nada, no hubo una rebelión civil, nada, lo caraturaron como un robo, sí, no, o sea, no afecta a la póliza, porque la póliza tiene cobertura de robo, salvo que esté expresamente excluido. El contrato de la póliza de torre de construcción y montaje tiene la exclusión de daños por terrorismo, guerra y las definiciones sí, de referente a guerra o vandalismo. Yo quería sí, contarles eso porque nosotros hemos tenido, bueno, tuvimos casos sí, de vandalismo, saqueo, que sí. antiguamente lo habíamos tenido, había puesto la cláusula y después se sacó. Y ahora lamentablemente se está evaluando volver a incluir el Bien. texto. Ahí les voy a compartir en el grupo de WhatsApp, y después, si quieren, se lo subo ahí en la presentación. Nosotros escribimos en el 2019, cuando sucedieron los actos fundamentalmente en Chile y en Bolivia, escribimos una circular técnica donde efectivamente planteamos las diferencias entre terrorismo, sabotaje. En algunos casos puede haber similitudes, pero hay una diferencia sustancial a la hora de definir terrorismo, Claro, sabotaje, ¿no? Y sobre todo también cómo diferenciamos el hecho de lo que sea robo o sabotaje, ¿no? Digamos, claro, y la diferencia tiene que ver con grupos, este, el robo, a diferencia de un acto de sabotaje o tumulto popular, tiene que ver con el tema de organización, ¿no? Y la claro. diferencia con el terrorismo tiene que ver con la organización política, ¿no? Es como que esas son las grandes diferencias entre uno y otro,
Pero bueno, sí, entender muy bien, leer muy bien las definiciones y tratar de interpretar a partir de los hechos cómo se fueron Claro, dando, y digamos, implica, cómo se claro, caratula el hecho para poder, sí, si corresponde o no, indemnizar la compañía. Y otra totalmente, cosa que preguntó sí, Fernando ahí respecto, nosotros en las pólizas de torreo, sí, construcción y montaje sí, ponemos una cláusula que es de la MUNIRI que dice que generalmente cuando uno contrata una póliza de torreo o montaje, como vos bien dijiste, vos tenés que saber el cronograma de obra. Y ponemos un ujú, texto sí, donde vos hay un margen de X semanas que vos sabés que siempre va a estar en proporción a lo que vos el constructor o la empresa constructora o el fideicomiso declaró cuánto tiempo iba a tardar para hacer determinado trabajo. Puede pasar. Lo que sí, pasó nosotros en la pandemia es que se pararon todas las obras y tuvimos que seguir manteniendo la cubierta hasta que volvió a la actividad normalmente. Eso fue totalmente. en forma de la práctica, ¿no? Claro, Fíjense, esto está, lo van a poder bajar, digamos, en la plataforma, creo que está en el módulo 2 los textos, está primero el texto y en el módulo siguiente los endosos de cobertura, pero ahí lo que decía, perdóname, ¿cómo es tu nombre? ¿Manuel Marcela, o Marcela? Ah, Marcela. Marcela, perdóname. Yo No, te no decía que pasa es nada. el endoso, el 1405 dentro del nuevo texto, en el viejo texto, tiene otro número, digamos, es el 05, pero tiene que ver con esto, con el cronograma de obra, ¿no? Y si uno va para el cronograma de obra, específicamente habla acá, incluir semanas. Este es el texto vacío, pero Claro. justamente lo que decíamos antes. Cuando hay un retraso, una desviación de X, 3 4 en general es 4, 5 o 6 semanas, el asegurado tiene la obligación de informar a la compañía de seguros. Y como dijimos antes, estos son cargas para el asegurado, ¿no? Hay algunos que son coberturas adicionales, o sea, otorgan mayor cobertura, condiciones adicionales, que son cargas para el asegurado, y después están exclusiones. A Claro. diferencia de una póliza de todo riesgo, que son uno ve las exclusiones, ¿no? Una póliza de operaciones. Los endosos pueden agregar una carga para el asegurado, excluir una condición especial que estaba otorgada por las condiciones generales o brindar coberturas adicionales que estaban excluidas en las condiciones originales. Entonces, uno Claro. teniendo esto puede armar ese traje a medida Claro. específicamente para cada tipo de obra. O Pero también, sublimitar por suma asegurada en función a lo que exacta, quiere cubrir la compañía. o adaptar de acuerdo al apetito de Adaptar. riesgo que tenga la compañía el condicionado, ¿no? Esto es así, lo que uno tiene que ver que estas tienen un monto adicional de prima, ¿sí? Y que las exclusiones deberían no modificar la tasa original, digamos, porque uno de Claro. repente hay una actividad que tiene alta exposición y digo, quiero excluir terremotos, listo. No modifica la tasa original, si me la pide, se la doy cobrando una tasa diferencial, ¿no? O sea, desde la lógica de suscripción, ¿no? Este, Sí, o a veces directamente, como dijiste vos, que hay que hacer un análisis previo a la hora de ver el riesgo. Si yo sé sí. que es zona de terremoto, ya sé que algún A siniestro o diferencia, algo. a diferencia de otras actividades, eh, eh, que puede ser una cobertura de propiedad, las obras de construcción, de acuerdo al tipo de obra que sea, probablemente no solo tenga que hacerse una evaluación previa para el diseño original, sino evaluaciones para evaluar cómo evoluciona la obra, Claro. ¿no? Y a veces la periodicidad puede ser menor a un año de esas evaluaciones. Que vemos nosotros en el común es que muchas obras ni siquiera se inspeccionan o se analizan previamente, digamos, con ingeniería, digamos, sino que se suscriben con papeles y no se hace una No, evaluación algunos integral. productos son automáticos, Claro, entonces no se analiza. Y lo que decís vos, que cuando te piden una prórroga, uno vuelve a pedir el cronograma de obra, pero sí, tampoco, a ver, yo no soy ingeniera, yo estoy en la parte sí, de suscripción, entonces claro, por ahí cosas yo no entiendo. claro. ¿Por qué se Bueno, demoró? Generalmente es porque en Argentina es por falta de plata, no por, o qué sé yo, habrá sí, renunciado el ingeniero, o no, o, por eso, ejemplo, ahora en no, Argentina no hay materiales, estimo mira, yo.
No solo pasa en Argentina, pasa en todos los lugares. Ah, El Excel resiste, somos muy optimistas siempre en los Excel, creo yo, es una opinión muy personal esta, ¿no? Entonces uno dice, no, vamos a llegar en este tiempo, y son pocas las obras que definitivamente terminan cerrándose en ese tiempo. Porque hay una claro, condición de muy venta, mal. o sea, en la venta uno genera optimismo en el comitente, pero también el comitente genera optimismo de que siempre la va a tener antes. Y a veces por cuestiones políticas dice, yo sé que va a demorar más, pero pongamos este plazo porque políticamente no puedo poner otra cosa. Claro, Pero cuando uno diseña la póliza tiene que tomar márgenes de seguridad específicamente para no solicitar en forma rutinaria ampliaciones, aunque tampoco puede pedir periodos de construcción mucho más grandes de los normales, porque si no también eso generaría claro. escepticismo por parte del mercado de seguros a asumir un riesgo de esas características, Claro. ¿no? Ahí yo les presento también, tienen acá una herramienta en la página de LEA, digamos, en cualquiera de los países donde estén van a acceder a la página de LEA, ¿sí? Tiene una herramienta que se llama el buscador de siniestros. Yo acá hice un filtro, ustedes acá, cuando ingresan acá, como puse un periodo muy amplio, lo dejé precargado, pero ustedes ingresan acá, buscador de siniestros, y tienen acá para seleccionar por tipo de evento, por actividad, por fecha, en países o por palabras claves que quieran buscar, ¿no? Yo puse acá por un colapso o impacto o accidentes entre 2015 y 2023 y palabra clave obras. Y acá yo les dejo esto porque me parece que muchas veces cuando uno suscribe dice, o cuando uno está analizando riesgos, ¿qué pasó? ¿Qué le pasaron a otros? ¿Qué pasó en otros? Esto es algo que hacíamos nosotros en LEA, y nos poníamos a buscar. En un momento, desde 2010, que fue cuando empezamos con esta herramienta, eso que buscábamos nosotros, lo empezamos a clasificar en una base de datos. Son artículos periodísticos, no hay opinión. Así que nadie se puede sentir Ah, afectado por esto, ¿sí? muy bueno. Pero lo que es interesante es poder ver qué pasó, ¿no? Uno puede buscar por actividad, con los filtros, con palabras claves, puede buscar cosas que, bueno, efectivamente nos ayudan a interpretar los riesgos asociados en un país eh, o, o, o en una actividad o asociado a una cobertura en particular. No solo está para obras, sino que está para todo lo demás, pero creo que es una herramienta que a Ah, nosotros nos muy sirve bueno. mucho como analistas de riesgos y que creo que en la suscripción, en la actividad que estamos todos nosotros, nos puede servir. Y acá hay siniestros enfocados en Latinoamérica, desde México hacia abajo, hay muchos siniestros y algunos que creemos que son significativos, digamos, de otras partes del mundo que nos permiten aprender, ¿no? Es eso. Así que eso es de libre acceso para todos y pueden, si quieren, utilizarlo. Incluso si ustedes van acá, bueno, al final tienen ahí la posibilidad de suscribirse al boletín y pueden incluso descargar los últimos boletines. Mensualmente se envía un boletín a todos aquellos que estén inscriptos. Lo único que tienen que dejar es su mail, no tienen que dejar más nada, pero le recopilamos los siniestros del último mes. La semana que viene sale el próximo, Qué ¿sí? bueno. Y se envía un recorte con los artículos por país, ¿no? Y qué pasó de todo, digamos, todo lo que haya pasado con foco en Latinoamérica, ¿no? Este, ¿sí? Muy Bueno, interesante. ¿alguna otra pregunta? Para Gustavo, contestar. Mario Sí, Benítez. ¿qué tal, Mario? Hola, hablabas